Hoy vamos a empezar a desandar el camino de la cuestión más conceptual, ¿sí? Y empezar a aprovechar lo que vimos hasta acá para empezar a trabajar real en todo lo que tiene que ver con la construcción con la gestión de modelos de lenguaje y la construcción de agentes con algunos de los principales frameworks de desarrollo. ¿Sí? Fíjense que hoy empezamos a trabajar en gestión de modelos de lenguaje, es decir, vamos a ver cómo podemos eh, servir o instanciar un modelo de lenguaje para luego construir soluciones en función de- de aprovechar sus capacidades. A partir de la semana que viene, o la semana que viene vamos a trabajar en interactuar con los modelos de lenguaje. ¿Sí? Hoy vamos a ver alguna notebook en la cual hacemos alguna pregunta vía código en Python, vía API o desplegando un modelo de manera local. Eh, pero la semana que viene vamos a trabajar fundamentalmente con eso, en integrar en programación llamadas a modelo de lenguaje eh, para, para la generación de texto, imágenes, sonido. Eh, Luego vamos a terminar de ver un poquito más de cómo podemos esos modelos de lenguaje con los cuales interactuamos y definimos o construimos soluciones, cómo podemos personalizarlos, es decir, fine-tunearlos, a partir ya sea de lo que se conoce hoy como full fine-tuning, o bien a partir de técnicas de adaptación eficiente. ¿Sí? Hoy simplemente un modelo fundacional, interactuamos con ese modelo fundacional y aprovechamos sus capacidades para incorporar en un pipeline de desarrollo o incorporar esa llamada, esa API de modelo de lenguaje en una rutina de código de programación convencional, incorporar ese comportamiento estocástico de alguna manera. La semana que viene vamos a también estar trabajando con eso. Y luego lo que vamos a hacer acá es decir, bueno, además podemos, esos modelos fundacionales, por lo menos los que son de pesos abiertos, los tipo Llama, Mistral o alguno más, descargarlo y modificarlo en función de nuestras capacidades, nuestras posibilidades, nuestros intereses, para hacer un modelo de lenguaje más de propósito específico, ¿sí? Como se conoce hoy. Luego viene el turno de exámenes y ya acá vamos a estar trabajando con generación de agentes en un framework de orquestación de agentes como LangChain, que es el framework más conocido. Vamos a también trabajar con un framework de Llama Index, que es un framework para la construcción de sistemas RAG, es decir, recuperación aumentada por generación. Y en el medio voy a aprovechar para meter algo que tiene que ver con automatización de procesos, utilizando modelos de lenguaje con una herramienta como N8N. ¿Sí? ¿Conocen esas herramientas? ¿Las escucharon nombrar? ¿Las vieron? ¿Las usaron alguna vez? ¿Alguno? ¿Algunos? ¿Algunas? En el Chore, si te escucho, lo conoces. ¿Vos la escuchaste hoy? Bien. Sí, tal cual. Bueno, vamos a ver que es bastante sencillo de utilizar. Tiene toda un conjunto de conceptos inherentes a sus mecanismos de funcionamiento, pero no deja de ser un grafo acíclico dirigido, un conjunto de nodos y aristas que vamos a poder ir seteando para hacer cosas bastante interesantes y asistidos por un modelo de lenguaje. ¿Mm? Eh, Vamos a trabajar entonces con Llama, vamos a trabajar con Llama Index, con LangChain. Vamos a ver luego en una clase que parece súper interesante, pero que muestra los problemas y limitaciones de los modelos de lenguaje para razonar, las técnicas de razonamiento de modelos de lenguaje. Y luego va a venir Diego, ¿sí? Un compañero que trabajamos juntos en IDVA, también ahora trabaja nosotros en la UNLU, eh, que estuvo hasta hace poquito en el área de detección de fraude de Meli para mostrar un poquito cómo integrar, ¿sí? Cómo desplegar este tipo de agentes y cómo hacer un monitoreo en producción, como para tener eh, para la presentación del trabajo final, ¿sí? Probablemente en el próximo encuentro les presente ya el trabajo final como para que puedan ir pensando. Ahora que ya a partir de hoy vamos a empezar a utilizar, a tratar de
de tú a tú a los modelos de lenguaje, ya vamos a ver algunas capacidades, se van a empezar a imaginar qué cosas pueden hacer. Y una de las cuestiones, perdón, y una de las cuestiones que cambiamos el año pasado, con lo cual estoy contento en el curso, con el curso, porque me putean menos en los pasillos de las 400, es que desde el año pasado el curso tiene un trabajo final, dos trabajos finales que se aprueban o que ustedes pueden aprobar en el marco de la cursada. ¿Qué quiero decir? En general, cuando empezamos a trabajar con inteligencia artificial, había un montón de estudiantes que les encantaba la materia, pero que después quedaban in eternum con el trabajo final colgado. Me pasó en base de datos masiva, me pasó en inteligencia artificial, que me parece una forma súper piola de evaluar estas temáticas, tanto con las de base de datos masiva, con Pipo o inteligencia artificial, el tema del trabajo final, pero que sé que a ustedes con el nivel de compromisos que tienen y la vida, ¿sí? Que no es fácil, los atrasa bastante. Entonces vamos a ir presentando el trabajo final para que muchos de ustedes, así fue el año pasado, puedan, cuando termine el cuatrimestre, tener promocionada la materia, ¿sí? Si pueden preparar el trabajo de acuerdo o de aquí al 25 de junio, ¿sí? Que de hecho, el último encuentro es de presentación del trabajo ante sus compañeros, ¿sí? Una cosa que nos pasó el año pasado, de hecho, que de alguna manera eh, plantea el éxito de la modalidad, es que tuvimos que dividir esa presentación final en dos encuentros. Es decir, hicimos una el jueves y una virtual el sábado de la mañana, porque no llegamos con todos los trabajos finales. Muchos de los que ya habían hecho la exposición del trabajo final, se volvieron a conectar para ver a sus compañeros, eso estuvo súper piola. Y además también otra cuestión que habla de la calidad de los trabajos que se pudieron desarrollar, tanto con respecto a redes neuronales con Rosana como a modelo de lenguaje acá en este seminario. Presentamos dos trabajos en CASIC de estudiantes y los dos les fue súper bien. Están publicados, tiene ahí su paper publicado con una contribución, con un sistema real funcionando y que otras personas pueden ver. Que para mí eso también fue súper importante como fui coordinador de la carrera y sigue siendo importante ahora que soy un docente, poder contribuir a generar soluciones reales que resuelvan problemas reales y que se puedan implementar. Me parece súper interesante y súper necesaria esa vuelta de rosca respecto a la carrera. ¿Mm? Así que bueno, volviendo un poco a la gestión de modelo de lenguaje, ponemos a trabajar. Vamos a ver las principales estrategias de interacción de modelo de lenguaje, desde la más básica, la que usa mi mamá, a la que vamos a usar nosotros, y vamos a presentar algunos frameworks de desarrollo de agentes que vamos a trabajar más adelante, ¿sí? Básicamente, la aspiración de este encuentro es marcar de alguna manera, y para eso voy a aprovechar otra presentación, el curso de posgrado que di antes de este. eh, Marcar la cancha respecto a lo que se puede hacer, ¿sí? Eso es un poco la idea. Deja esto por acá y vamos a avanzar. Bueno, básicamente, cuando hablamos de LLM Ops o de gestión de modelo de lenguaje, estamos hablando de un montón de situaciones algunas de las cuales transitamos, mencionamos y compartimos, y algunas de las cuales vamos a empezar a ver a partir de ahora. Hablamos, entre otras cosas, de estas que se pueden ver acá, ¿sí? De cómo gestionamos los datos con los cuales interactúa nuestro modelo de lenguaje, con cómo generamos o definimos las prompts o los prompts con los cuales que están embebidos en nuestros sistemas actuales, ¿sí? Eso es toda una temática. Uno por ahí, cuando está un poco más alejado de la puesta en producción, se lo pierde, pero es un tema en el cual estuvimos trabajando con otro docente de la carrera, David Petrocelli, que presentamos también un artículo en Journal, que hay toda una problemática vinculada al despliegue de agentes en plataformas tipo cloud, ¿sí? De cloud, como por ejemplo AWS, en donde el conocimiento está asociado al prompt con el cual modelan el comportamiento de la gente, ¿sí? Eso es así, es decir,
el comportamiento de la gente en gran parte o del modelo de lenguaje con el cual vamos a interactuar, en gran parte va a estar asociado a prompts embebidos que vamos a diseñar nosotros y a partir de los cuales vamos a ir generando el comportamiento diferenciado de ese modelo, de ese agente, si es que tiene las otras características que vimos de agente. Cuando eso sucede en un contexto de despliegue en cloud, bueno, muchas veces esos prompts embebidos quedan expuestos ante diferentes situaciones y ahí hay toda una cuestión asociada a cómo las organizaciones disponibilizan sin querer los diferenciales asociados a este tipo de herramientas. Entonces, una de las cuestiones que estuvimos trabajando, cuestión que nunca me hubiera imaginado si no lo planteaba David, que está todo el tiempo disponibilizando este tipo de soluciones en la web, fue en un protocolo para de alguna manera la defensa del conocimiento generado en este tipo de sistemas. Que después se los comparto, ahora está en evaluación, pero imagino que en poco tiempo debiéramos tener una respuesta. Ahí hay toda una cuestión que uno puede imaginarse, o que por lo menos desde mi punto de vista me imaginé siempre como bastante endeble el tema de, o más ingeniería, el tema del prompt. Y hay un mundo asociado a eso, de hecho. Creo que en algún momento vamos a terminar simplemente generando prompts. De hecho, hay uno de los estudiantes de la carrera, ahora me acordé el nombre, se lo comenté el jueves, de Facu Botero, que está trabajando en optimización de técnicas de prompting con nosotros y ahí uno se empieza a dar cuenta que hay un mundo. Uno muchas veces se va más desde el punto de vista por de dónde vengo, las cosas que me gustaba hacer, se enfoca más en la arquitectura de la solución, en el entrenamiento, el fine-tuning de la solución, pero la realidad es que el estímulo que uno luego le brinda al modelo de lenguaje, el estímulo del prompt, determina con buena o en buena medida el éxito o el fracaso de la respuesta del modelo de lenguaje. Entonces ahí también hay toda un área. El monitoreo, la observabilidad, es decir, la evaluación. En tiempo en estado, en estadio de producción del modelo de lenguaje, de cómo va respondiendo, la seguridad, esto que comentaba antes, la integración con otras aplicaciones, son algunas de las cuestiones a las cuales nos referimos cuando hablamos de gestión de modelos de lenguaje. ¿M? Entonces, gestionar de manera eficaz algo que eh, tan complejo como un modelo de lenguaje, claramente no es trivial y depende de un montón de situaciones, ¿no? Cuando hablamos de gestionar o disponibilizar un modelo de lenguaje, hablamos de un montón de decisiones. Primero, ¿cuál es el modelo base que vamos a disponibilizar? ¿Sí? Obviamente será un modelo base siempre, si lo vamos a disponibilizar nosotros, es decir, lo vamos a servir nosotros, será un modelo de pesos abiertos, ¿sí? GPT-2, que es el último GPT abierto, que es una porquería básicamente. Algún modelo tipo Llama, ¿sí? Con mixtura de expertos, mayor a 4 menor a 4 o de 3 para abajo, que son los modelos más estables. O alguno especializado, es decir, de un tiempo a esta parte empezaron a aparecer los modelos de lenguaje de uso especializado, básicamente fine-tuneados para ser especialistas en una temática particular. ¿Sí? Algunas de estas cuestiones me ha tocado trabajar. Estos son dos ejemplos en los cuales son especialistas en biología, especialistas en leyes. ¿Sí? Es decir, lo primero que tenemos que decir es qué modelo vamos a disponibilizar, si es que vamos a trabajar con un modelo fundacional disponibilizado por una gran tecnológica, o vamos de alguna manera a entrenar nuestro propio modelo de lenguaje. En general, directamente ni conozco alguna organización fuera de las 5 o 6 grandes tecnológicas que entrene de cero modelo de lenguaje. Lo que hemos hecho mucho o lo que nos ha tocado hacer es apropiarnos un modelo de lenguaje abierto y adaptarlo a una problemática específica. Eso en general es en lo que nos va a tocar trabajar. El tipo de modelo, eh, en términos de la arquitectura con la cual vamos a trabajar, si es un modelo cuantizado, si vamos a trabajar a partir de los tensores, si vamos a trabajar a partir de los binarios, ¿sí? El tema de el versionado, qué tipo de versión del modelo vamos a utilizar, ¿sí? Si están cuantizados, es decir, si están comprimidos. Ahora vamos a ver, y ya lo hemos charlado, ¿sí? Fine-tunear.
y disponibilizar para inferencia, es decir, para que genere respuesta a un modelo de lenguaje, requiere como mínimo una buena o un par de buenas GPU. El hecho de la cuantización, es decir, la compresión de los vectores de peso de los modelos de lenguaje, permite que podamos servir para inferencia modelos de lenguaje sin tanta GPU. Entonces uno podría ir por este lado, algo de esto vamos a ver y vamos a trabajar, eh, o bien generar nosotros una cuantización de modelos. Uno podría tranquilamente con herramientas tipo la CPP y algunas otras pasar de un modelo no cuantizado a un modelo cuantizado, depende de la arquitectura. ¿M? ¿Dónde lo vamos? O hay otras cuestiones como las que vamos a trabajar, dónde lo vamos a alojar, si es nuestro o vamos a interactuar con el modelo de lenguaje vía una API, cómo lo vamos a descargar, cómo lo vamos a servir, etcétera, etcétera, etcétera. En términos de modelos comprimidos o cuantizados, hablamos de modelo GGUF, ¿sí? Que básicamente es un archivo binario, ¿sí? Muchos de los modelos que están disponibilizados en Hugging Face, que pueden descargar de manera gratuita, de hecho, incluso los pueden descargar desde Colab, que saben que no es su máquina, es una máquina de Google, se la pueden traer a la máquina de Google y servir desde ahí. eh, Tienen la versión sin cuantizar y la versiones cuantizadas, ¿m? En donde tenemos los vectores de pesos comprimidos de alguna manera, una suerte de reducción de dimensionalidad que se hace y permiten, ¿sí? Optimizar el acceso a esos modelos de lenguaje. ¿M? Esto es un poco lo que les comentaba, ¿sí? Uno puede o bien servir un modelo de lenguaje cuando va a trabajar un modelo de lenguaje no cuantizado, modelo de lenguaje completo, un modelo de lenguaje reducido, ¿sí? Incluso puede ejecutar este proceso de cuantización uno mismo. Obviamente tendremos que tener en el medio las capacidades de albergar este modelo y parte de este que va quedando en memoria mientras hacemos la revisión de los pesos, ¿sí? Pero es una alternativa que por lo menos hasta el año pasado fue muy utilizada. Ahora lo que está pasando mucho es que las mismas versiones de modelos van sacando y las mismas tecnológicas van sacando diferentes versiones, ¿sí? Con diferente nivel o diferente cantidad de parámetros en cada versionado, ¿sí? Es decir, bueno, sale 5.4 con eh, 8 billones de parámetros, con 15 billones de parámetros y con 300 billones de parámetros. Sí, bueno, eso obviamente ahí hay una penalización. Siempre que hay una compresión o un entrenamiento reducido, hay una penalización en la performance, ¿sí? A veces no tan compleja, ¿sí? No es nodal, y otras veces mucho más compleja, ¿sí? Depende en general de la tarea que vayamos a afrontar. Es decir, hay algunas tareas para las cuales un modelo cuantizado más pequeño funciona súper bien. Por ejemplo, en clasificación con modelos de lenguaje, algún tipo de parametrización. Ahora bien, cuando uno necesita una ventana de contexto más amplia, necesita algo tipo redacción o lo que fuere, esos modelos tienden a no ser tan complejos, ¿sí? No, a no ser tan performantes, eso quise decir. Ahora bien, en términos de las limitaciones, ¿sí? que, que produce el hecho de la necesidad de procesamiento, almacenamiento que necesitan estos modelos de lenguaje, estos avances recientes en cuantización, me gusta más que cuantificación, cuantización, permiten correr este tipo de modelo de lenguaje en software, en hardware más normalito. De hecho, eh, con una Mac, o con una notebook, con cierta placa, con cierta GPU, hay modelos bastante interesantes, bastante respetables que funcionan muy bien. ¿M? En términos de, van a ver que en Hugging Face, cuando vean un modelo publicado, en general, esto es lo que les decía antes, van a ver que tienen diferentes niveles de cuantización. El nivel de cuantización
tiene que ver con el número que está después de la Q, es decir, a número más pequeño, mayor compresión, a número más grande, menor compresión. Fíjense que cada proveedor de modelos plantea, ¿sí?, cierto balance de calidad y tamaño y recomienda alguno u otro. ¿Mm? Eso lo pueden encontrar todo en Hugging Face, que sirve este tipo de modelo. ¿Mm? Bien, desde el punto de vista de la gestión o de la gestión de modelo de lenguaje, otra cuestión no trivial será cómo vamos a interactuar con modelo de lenguaje. Van a ver que cuando trabajemos en el desarrollo de sistemas tipo RAG o cuando trabajemos en el desarrollo de modelos pregunta-respuesta con información organizacional propia o incluso cuando desarrollemos programas en los cuales haya una llamada al modelo de lenguaje, ese modelo de lenguaje podrá estar, ¿sí?, alojado en mi hardware o podrá estar alojado de manera remota, ya sea en hardware que tengo, que es auto-administrado, o self-managed, es un concepto también un poquito más nuevo, es decir, al cual, si bien no es de mi propiedad, tengo acceso a nivel de configuración, o bien modelos de lenguaje que están servidos por un proveedor y que yo puedo utilizar a partir de pagar esas interacciones, cada llamada a la API, a partir de los tokens que intercambio con ese proveedor. Esa, es- Claramente, esa es una decisión en términos de gestión, ¿sí?, del acceso al modelo de lenguaje. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a administrar o voy a utilizar el modelo de lenguaje con CPU? Hay gestores de modelo de lenguaje como el AMA-CPP, que lo vamos a mencionar y lo vamos a usar, que permiten correr en CPU de manera pseudo eficiente. ¿Sí? Vamos a tener acceso a GPU, TPU, ¿sí?, LPU, LGU, es decir, mediante qué cosa. ¿M? Lo vamos a tener local, lo vamos a descargar un gestor de modelo de lenguaje tipo Olama. Yo voy mencionando cosas que vamos a ir haciendo. O lo voy a tener en entorno remoto, tipo, le voy a pegar al servidor de OpenAI y me voy a traer el mensaje. ¿Sí? Con cierta parametrización me voy a traer la respuesta. ¿M? Voy a trabajar como trabajamos con el paper que les comenté en un entorno de hardware remoto pero autoadministrado con múltiples GPU como Clementina, o voy a trabajar en mi computadora que puede o no alcanzarme para ciertas cuestiones. ¿Voy a tener acceso a la arquitectura o voy a tener comunicación vía mensaje? Bueno, son cuestiones y decisiones. La perra está en que sale locales que voy a tomar eh, previo perdón, ahí se fue, a empezar a trabajar con el modelo y que hacen a eh, la manera en la cual yo interactúo con ese modelo de lenguaje, ¿sí? Ahora bien, en términos de, tengo resuelto el modelo, tengo resuelto la compresión o no, tengo resuelta la arquitectura, tengo resuelta la forma de hosteo. Bueno, ¿a qué tools va a tener acceso a ese modelo de lenguaje para interactuar o para resolver ciertas situaciones? Recuerden, cuando hablamos de agentes, hablamos de agentes que tienen un módulo de planning, que tienen herramientas y que pueden influir sobre el ambiente, ¿sí? El modelo de lenguaje por sí solo, como decíamos, no es un agente, pero sí podemos complementar un modelo de lenguaje con ciertas tools para ejercer acciones sobre el ambiente, ¿sí? Muchos de ustedes seguramente, o algunos de ustedes utilizarán Cloud Code, ¿sí? Cloud Code básicamente no es un modelo de lenguaje, es un agente porque puede, ¿sí?, tiene las capacidades de influir sobre el ambiente, es decir, modificar el modelo de mundo al cual tiene acceso, ¿sí? Bueno, esas son cuestiones que también vamos a definir desde el punto de vista de la orquestación o la utilización de esos modelos de lenguaje en contextos más complejos, ¿sí? Son todas cosas que tengo que ir teniendo en cuenta, que vamos a ir viendo en detalle y que puedo de alguna manera condicionar cuando genero soluciones con un modelo de lenguaje. Otra cuestión es evaluar, la evaluación es un poco que vamos a trabajar con Diego, de
qué tan bien está funcionando un modelo de lenguaje en la práctica. Vamos a ver que una vez que nosotros eh, o cuando en el momento de evaluación, ya sea en producción o no, el modelo de lenguaje, hay básicamente, independientemente de lo que se plantea acá, que son diferentes herramientas, hoy en día, hablamos de papers bastante recientes, tres estrategias de evaluación de modelos de lenguaje, ¿sí? A partir de métricas cuantitativas, como vimos, como ya trabajaron en Machine Learning convencional, a partir de Human in the Loop, es decir, de personas que evalúan cualitativamente la respuesta de los modelos de lenguaje, y una tercera que empieza a emerger, eh, que hay varios sitios o funcionalidades que lo proveen, LLM como jueces, que básicamente están entrenados para ser jueces de otros modelos de lenguaje, ¿sí? No obstante, uno puede ir haciendo un monitoreo de modelos de lenguaje a partir de loguear los tokens, de verificar las interacciones, de hacer una auditoría, ¿sí? Que esto es básicamente un in the loop de prompts y respuestas. Bueno, hay diferentes formas de ir evaluando eh, los modelos de lenguaje, esto como para mostrar un paneo de qué hablamos cuando hablamos de gestión de modelo de lenguaje. Luego vamos a ir hacia elegir el modelo, disponibilizarlo a partir de las diferentes formas, lo vamos a empezar a hacer hoy. eh, Integrarlos en soluciones a partir de un orquestador de agentes o de un sistema tipo RAG o de incorporarlos como les decía, en nuestra rutina de programación. Y luego vamos a terminar evaluando los modelos de lenguaje. De eso hablamos cuando hablamos de gestión de modelo de lenguaje. Todo eso, ¿sí? Comprende la gestión de un modelo de lenguaje. ¿M? Hoy vamos a hablar o con relativa profundidad de las diferentes estrategias de interacción con un modelo de lenguaje. Es decir, cómo yo puedo interactuar con un modelo de lenguaje. Son algunas, o como eran todas estas estrategias, de alguna manera las fui spoileando a lo largo de la locución, pero bueno, lo vamos a ir viendo de manera más detallada. ¿Por qué les parece que nos importa cómo accedemos a un modelo de lenguaje? ¿Qué opinan? ¿Me van siguiendo hasta acá, más o menos? ¿Por qué les parece que es importante o en qué me condiciona si al modelo de lenguaje accedo a partir de la API de OpenAI o lo tengo en mi máquina o lo tengo en un servidor eh, autoadministrado? ¿Qué les parece? O lo accedo ya sea a partir de la interfaz web tipo ChatGPT. ¿En qué cambia? La posibilidad de las cosas que puedo hacer, ¿no? Ya API o hacer cosas más programáticas. Si lo tengo que hacer hosteado, quizás tengo menos recursos que si uso el cloud. Pero bueno, es mi modelo, lo puedo ¿Sí? Es toquetear decir, ahí para... hay un trade-off. Lo que plantea U, que es básicamente lo que plantea la presentación. Por un lado, el control, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que puedo hacer? Obviamente, si bien no lo vimos, ya lo vamos a ver. Cuanto más cerca tenga el modelo, más posibilidades de parametrización de ese modelo, ¿sí? De hecho, para llevarlo al absurdo, para fine-tunear un modelo, tengo que tener los vectores de peso de ese modelo, ¿sí? Es decir, tiene que ser mío el modelo. Cuando yo accedo vía API, me desligo de los requisitos computacionales de infraestructura, pero la parametrización es menor, ¿sí? Eso es un poco la idea. El tema de la trazabilidad, que es una cuestión que está súper hoy en tensión. De hecho, la conferencia inaugural de WIC tuvo que ver con observabilidad en modelo de lenguaje. Es decir, cómo podemos auditar cómo se generó la respuesta en ese modelo que, que es mal llamado de caja negra a partir del estímulo, ¿sí? Es decir, si yo no tengo el control del modelo de lenguaje, no podré hacer un estudio de trazabilidad o observabilidad de la respuesta. ¿M? Y esta es una cuestión fundamental, ¿sí? Es una de las principales, eh, uno de los principales aspectos que denotan o que determinan la decisión de puedo incorporar en mi solución informática un modelo de lenguaje vía API o no, ¿sí? Es decir, la privacidad de los datos. ¿Qué quiero decir?
Si yo estoy trabajando en mi sistema con datos que no son de acceso público, que yo tengo que cuidar respecto al acceso de otro lugar, no podré interactuar o no podré hacer que esos datos interactúen o vayan encapsulados en un prompt a un modelo de lenguaje con el cual interactúo vía API, ¿sí? Porque de alguna manera le estoy sirviendo los datos a un modelo de lenguaje que no es de mi propiedad. Entonces, en contextos eh, de no publicidad de los datos, no me va a quedar otra si quiero, necesito incorporar un modelo de lenguaje en mi pipeline informático que servir un modelo de lenguaje que no tenga, ¿sí?, comunicación con el exterior, si se quiere, ¿sí? Que tendré que eh, servirlo a partir de o Lama, Lama CPP, BLLM, la herramienta que quiera, pero será un modelo de lenguaje que estará de manera local, idealmente, o si la normativa de esa organización lo permite, en un hardware, ¿sí?, autoadministrado, pero no autohosteado. No necesariamente en mi organización, pero la cual tiene ciertas políticas de, de privacidad de los datos. Entonces, esos son, diría, estos tres, ¿sí?, el primero, el segundo y el cuarto, los aspectos más importantes respecto a la decisión de cómo accedo o cómo interactúo con un modelo de lenguaje, ¿no? No digo que la tercera no sea importante, pero se ha avanzado tan poco en términos de trazabilidad y observabilidad en el proceso de inferencia del modelo de lenguaje, que nadie entiende muy bien qué partes se activan del modelo de lenguaje para ciertas respuestas y cómo eso me permite hacer un debugging, ¿sí? Cuando digo nadie, no es nadie, pero es una proporción de personas muy, muy baja. Ahora bien, en términos de la pregunta anterior, cuando voy a esquemas principales para ejecutar modelo de lenguaje, tengo estos cuatro, ¿sí? Interfaz web, la que usa mi mamá, uso de APIs, ejecución local con distintos niveles de abstracción, es decir, ya sea a partir de la habilidad Transformer de Hugging Face, que me permite un acceso de más alto nivel, más abstracto, o a partir de gestor de modelo de lenguaje, tengo un acceso al modelo de más bajo nivel, particularmente con algunos que me permiten jugar con los vectores de peso, como Lama CPP, o algunos más abstractos, más empaquetados, tipo Lama, o bien con un nivel de abstracción más respecto al uso de API, que son los frameworks de desarrollo de agentes, como los que vamos a trabajar, LangChain o LangGraph, que es la solución a la cual ahora migró LangChain, y Llama Index. Eso es un poco la idea. De hecho, si para esto me había guardado esta presentación, si uno tuviera que generar una taxonomía de las herramientas para trabajar con modelo de lenguaje, uno podría decir que a bajo nivel, ¿sí?, tenemos vía APIs o librerías locales, ¿sí? Acá estamos hablando de acceso remoto, acá estamos hablando de acceso local, ¿sí?, mayor nivel todavía de parametrización. Nivel medio a partir de frameworks, ¿sí?, que se paran arriba de esas API, ¿sí?, o de alto nivel con herramientas, por ejemplo, de automatización basadas en grafos, como podría ser N8N, etcétera, etcétera. Si uno tuviera que más o menos que determinar el ecosistema de herramientas en un ecosistema súper diverso, esa podría ser una taxonomía arbitraria, pero taxonomía al fin, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí más o menos? ¿Alguna duda? ¿Todas las dudas? ¿No contesta? ¿Se fueron? No, Ok, por ahora no. gracias, Seba. Bien. Bueno, desde el punto de vista de interfaz web, no hay mucho que hablar. Estamos hablando de la forma que disponibiliza eh, el proveedor, ¿sí? No necesita requerimientos, no necesita conocimientos técnicos, ¿sí? Es una experiencia en general interfaz visual, ¿sí? Pero con limitaciones en términos de la personalización, el costo, ¿no es cierto? Ahí
En general hoy las suscripciones, salvo algunas de cloud, son freemium en términos de que son gratis hasta un cierto punto. Hay otras que son eh, pagas, ¿no es cierto? Bueno, el uso de APIs, ¿sí? A partir de solicitud de HTTP yo puedo interactuar con el modelo de lenguaje. En general lo vamos a configurar a partir de lo que es un API key, ¿sí? No requiere ningún tipo de instalación más allá de la librería, el wrapper con el cual interactúo con el modelo de lenguaje. No necesito hardware local porque básicamente ahí sí es verdad que hay latencia, es decir, hay una llamada a la API y una respuesta. Ya la respuesta a un modelo de lenguaje tiene latencia. Ya con una llamada vía API y de vuelta, eso todavía crece un poquito más, va a notar 3 4 5 segundos de latencia, de acuerdo al tipo de pregunta, ¿sí? Eh, no necesitamos, no es nuestro problema el hecho de la actualización, son cuestiones que por ahí son de sentido común, pero que uno nunca reflexionó. La actualización respecto a los modelos, es decir, cómo se van actualizando los modelos, nos escapa totalmente a nuestra cuestión. No hay hoy, salvo las librerías de Transformers de Hugging Face, accesos vía API sin costo sin pago por uso. De hecho, son una de las principales formas de generar profit de las empresas, ¿sí? Es decir, el tema de las API Key, de los pagos por token. Tiene menos control, obviamente, si bien estaba en la taxonomía anterior como de bajo nivel, mucho menos control que tener el modelo, porque no puedo modificar los parámetros del modelo, es decir, los pesos. ¿M? No puedo reentrenar ese modelo si no es bajo las condiciones del proveedor. Vieron que hay algunos eh, proveedores tipo OpenAI o Anthropic que generas el proyecto, en donde el proyecto lo que tiene es una memoria, ¿sí? De más corto alcance, una ventana de memoria que tiene en cuenta todas las conversaciones de ese proyecto, o un cerebro, como le llaman en cloud, en donde uno va entrenando y entrena un modelo, pero en realidad no es que está entrenando el modelo, sino lo que está haciendo es generando un RAG ahí en el medio con algunas cuestiones vinculadas a las preferencias de usuario nuestra, pero no hay eh, de ninguna manera un acceso a los pesos, a los pesos directamente, ¿sí? Algunas cuestiones, algunos ejemplos, acá tienen algunos ejemplos de, le dejé la API key, esta no sé si está viva, pero si necesitan, cuando necesitamos ejecutar, yo le voy a pasar la API key del laboratorio, como para que jueguen un rato. Algunos ejemplos de interacción vía API, ¿sí? Desde Python. Fíjense que de un tiempo a esta parte en Colab no es necesario ni siquiera instalar la librería, ya viene con las librerías precargadas. Instancio la API key, creo el cliente y le empiezo a pegar, ¿sí? Es decir, genero el prompt y después lo vamos a ver en detalle, pero cuando yo me comunico con un modelo de lenguaje, hay básicamente tres roles. El rol de usuario, que es el prompt de usuario. El rol de sistema, que básicamente es un prompt de uso general en el cual yo le determino al sistema de alguna manera el comportamiento general que va a tener. Te va a comportar como un especialista en tal cosa y va a contestar terminando toda la frase con una puteada. ¿Sí? Es decir, cosas de esa índole, es decir, que dan un metacomportamiento al modelo. Esos son los primeros dos roles. Y el tercer rol de un modelo de lenguaje es el rol del asistente, que es el rol en el que viaja la respuesta del modelo de lenguaje. ¿Sí? Yo como para que tengan alguna cuestión ahí más o menos de entendimiento, pero después lo vamos a ver con detalle. Uno podría decir, bueno, con este prompt, generame, ¿sí? Si le pego al módulo image, generame 5 imágenes de este tamaño sobre pueblos del interior de Argentina con mucho nivel de detalle y ahí está en la imagen. O puedo, ¿sí? Generar a partir de una API key, ¿sí? Le puedo pedir que haga algo sobre ese texto. Fíjense, acá está el tema de los roles que le decía, el sistema de usuario, el de asistente es la respuesta del modelo. Y uno puede definir una serie de parámetros que ya vamos a ir viendo. La temperatura, un poco es, creo que a partir de una pregunta de agua o de un aporte de agua en algún otro encuentro, lo charlamos. El nivel
creatividad que tiene el modelo en la respuesta. Es un valor que varía de acuerdo al modelo de lenguaje entre 0 y 1, entre 0 y 2. A valor más alto, más creativo, más tendiente a generar alucinaciones. Cuanto más pegado a 0, más determinístico. ¿Mm? Y ahí podemos verificar con ciertas distintas temperaturas. Hay un par de interacciones que pueden ir viendo, ya pueden ir probando. No obstante, la semana que viene vamos a estar trabajando todo el tiempo con Python. ¿Sí? Acá un poco les mostraba cómo ir guardando en la memoria de la gente, ¿sí? O en este caso el modelo de lenguaje, ir guardando la conversación. ¿Sí? Hay un parámetro mensajes que lo que hace es de alguna manera ir guardando una ventana de contexto, que eso lo tengo que hacer de manera manual. Yo sospecho que las últimas versiones del modelo de lenguaje, por algunas cosas que he hecho, de alguna manera eh, están guardando en otro lugar esa ventana de contexto, pero fíjense lo que dije, sospecho. ¿Por qué? Porque lo estudié poco, podría ser, pero no, en realidad es porque como el modelo está servido vía API, no tenemos la trazabilidad o la posibilidad de ver efectivamente, independientemente de la capacidad o el nivel de conocimiento que tengamos, qué es lo que está pasando ahí. ¿Mm? Así que, segundo esquema de interacción, primero web, segundo vía API, ¿sí? El modelo de lenguaje o la tecnológica disponibiliza una librería con la cual, o a partir de la cual yo puedo intercambiar mensajes con un modelo de lenguaje, con uno de los que provee. Fíjense que cuando hago la conexión le digo con cuál modelo. Cuanto más avanzado el modelo, más sale el token, ¿sí? Eso es importante. Acá hay una decisión de gestión. Como les decía, modelos por ahí más baratos, no tan modernos, para ciertas tareas siguen funcionando muy bien. Esto que vimos tratando de ganar contenidos que vimos la semana pasada, cuando veíamos GPT 3.5, creo que era 45 veces más barato que el 5. ¿Funciona 45 veces peor? No. Bueno, entonces ahí hay una decisión de gestión, aún en el acceso vía API, cuando decidimos qué modelo usar para cierta tarea. ¿Sí? No siempre con la bazuca a la hormiga no es necesario. ¿Sí? Muchas veces podemos eh, determinar ahí, jugar un poquito con el costo y las capacidades o las bondades de ese modelo de lenguaje. ¿Mm? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, con esto vamos a usar una cuestión que puse, creo, en el aula virtual, creo que está, sobre cómo gestionar, por lo menos hasta hace poquito. Sé que ahora lo endurecieron un poco, pero hasta hace poquito, como estudiantes, subiendo un documento de estudiantes regulares, podían pedir acceso ilimitado al SDK de Google Gemini durante un año, ¿sí? Creo que acá está. ¿Eh? Acá se los puse cómo gestionarlo. Entiendo que eso se endureció hace poco, ¿sí? Pero tengo un estudiante que terminamos la tesis de maestría hace poco, él lo había llegado a pedir y se lo dieron. Prueben, porque si no les da Yo el lo año, había, yo lo había ¿cómo? revisado, ya Sí. hace no mucho lo revisé, creo que ahora le habían bajado un mes. Ahora lo voy a Ah, chequear de vuelta, pero creo que le habían sí. bajado un mes, me parece. Pero o tiene un Free Tiger igual un poco más alto que el que me da a mí. Pero igual eso está bueno, Gemini. Ahora es como que está levantando un poquito y está siendo muy utilizado, ¿sí? De hecho, hay modelos que funcionan muy bien, sobre todo los de generación de imágenes. Bueno, vieron que ayer salió el de ChatGPT nuevo y se llenó las redes de memes de los diseñadores gráficos porque la rompió. Pero los de imágenes de Gemini en general son muy buenos. Y lo que tiene bueno Gemini es que el 2.5 Flash, por ejemplo, te da una buena cuota por hora y uno para las cosas del curso nos va a venir bien. Y si no, no, en general me piden y les comparto alguna API key que tenemos nosotros. ¿Eh? Profe, Pero, pero sí. perdón, Sí, eh, no tiene mucho que ver con esto, pero ahora que dijiste el tema de eso para estudiantes, recursos para estudiantes, eh, todos te piden ingresar con una cuenta institucional siempre.
y nosotros no, o sea, no tenemos una cuenta de tipo de correo de la UNLU. Sí, Juan, tenía entendido que este año se había implementado, por ahí estoy equivocado. Por lo menos me lo había comentado la directora de la carrera, que había habido algún avance con eso, porque con eso estuvo, yo cuando era coordinador de la carrera, estuvimos batallando bastante con eso y aparentemente se había resuelto. Habría que verificarlo. Igualmente Ok, ya les digo, está bien el planteo. El Flash S2.5 funciona, o sea, tiene una cuota libre por hora para todos. Pero revisen después el material, que esto lo creé hace poquito, antes, cuando empezó el curso este cuatrimestre. ¿Mm? Bien. Obviamente no es la idea, ni voy a estar contento si alguien se pone en gasto, es solo un comentario. Eh, yo tengo una API key propia que a veces para dar cursos uso la mía y capaz que cada dos cursos que doy le cargo $5. ¿Qué quiero decir? Para acceso experimental no es algo prohibitivo, es súper barato. Obviamente en producción hay que hacer las cuentas, ¿sí? Hay que hacer un presupuesto antes de largarse con una funcionalidad, con un sistema que está basado o que está desarrollado alrededor de llamadas vía API. ¿M? Otra cuestión en la cual vamos a trabajar, ejecución de alto nivel, Hugging Face. ¿Qué es alto nivel? Creo que de Hugging Face tenemos dos. Sí. Hugging Face es una empresa estadounidense, ¿sí? Que disponibiliza modelos de lenguaje. Si ustedes entran a Hugging Face, creo que se lo mostré ya. Se he dado tantos cursos este año. eh, ¿Sí? Uno puede buscar modelos, de hecho, hay espacios y notebooks para ejecutar, hay modelos de transformers, de diffuser, para generación de texto, de todo lo que hay está acá. De hecho, por ejemplo, Meta y todos los grandes proveedores publican, bueno, Google, puse Meta y salió Gema, pero bueno, publican acá. Gema es un modelo de lenguaje de acceso abierto bastante pequeño, ¿sí? Que supuestamente promete correr en celulares que largó Google. Están todos disponibilizados acá, no lo puedes descargar. Em, Fíjense que esto es lo que les mostré antes, ¿sí? El tokenizador, el vector, los vectores de peso están acá, ¿sí? Los tokenizadores, ¿m? Y algunos archivos de configuración. Em, Uno los puede descargar, de hecho, con el nombre del modelo se los trae a... ¿dónde estamos? Con el nombre del modelo se los trae a la notebook o al contexto en el cual está trabajando, o simplemente a la antigua se para en ese lugar, aprieta descargar y se trae el modelo y chau. O directamente podés conectar Olama, que es un gestor de modelo de lenguaje, con Hugging Face y decirle tráeme este modelo. Si bien acá está Meta eh, Llama 3 y se lo traen. Modelo de Nvidia, todos los grandes proveedores, todos publican acá. Microsoft, todos publican acá. Entonces uno puede, Hugging Face desarrolló una librería super piola, se llama Transformers, ¿sí? No fueron muy creativos con el nombre, que permite trabajar de manera local con los modelos de lenguaje. Es decir, me puedo traer el modelo de lenguaje a donde yo estoy trabajando, ¿sí? Ya sea a mi máquina si estoy en Jupyter o a Colab si estoy en una máquina de Google, fíjense. Digo pipeline y quiero el modelo GPT-2 para generación de texto y me traigo el modelo de lenguaje y empiezo a interactuar. ¿Mm? Por eso acá dice ejecución local de alto nivel. ¿Por qué de alto nivel? Porque Hugging Face provee la función pipeline en la cual yo no tengo que hacer grandes cosas o de bajo nivel para interactuar con el modelo. Yo le digo, tráeme tal modelo para generación de texto y me trae el modelo sin ninguna primitiva de software compleja. Le paso el prompt y
le digo generator y me genera la respuesta sin nada muy complejo, por eso de alto nivel. O transformer me permite también traerme el modelo de lenguaje y gestionarlo de bajo nivel, sin pipeline, ¿sí? Con otras primitivas. Pero pipeline es como un grapper de transformer, ¿sí? Que lo podemos utilizar muy a alto nivel. Ventajas, bueno, tengo acceso a todos los modelos open source que haya. ¿Sí? Acá dice la gran mayoría, pero me animo a decir que salvo algún arisco, todos publican, porque es una forma de tener una ventana de visibilidad, los modelos de lenguaje en Hugging Face. Hay una muy buena documentación, una comunidad súper creciente. Estamos armando una tesis de maestría bueno, estamos ya promediándola, diría, una tesis de maestría en La Plata sobre técnica de adaptación eficiente. Básicamente es cómo fine-tunear un modelo de lenguaje. Y para el fine-tuning utilizamos una librería que se llama PEFT, así, eh, PEFT, que es también de Hugging Face. Es decir, hay una librería que se llama Accelerate para, para trabajar en entornos de GPU, también de Hugging Face. Es decir, es un portal que se las trae, que tiene un montón de cosas para trabajar, que está buenísimo. Y que tiene, ya le digo, en esta ejecución de alto nivel. Tiene interfaz súper simple. De hecho, fíjense yo acá, en esta Notebook 2 para un curso de visualización de datos que doy en IDVA, ¿qué es lo que hago? Tengo un conjunto de... eh, ¿conocen Reddit? Sí, Es una red social. Sí. No Redis, la base de datos, sino Reddit, que es una red social. Acá en visualización hay un modelo de proceso para el desarrollo de visualizaciones de 7 pasos, que es como si fuera ingeniería de software, pero para desarrollar visualizaciones, que tiene 7 etapas, que ya el modelo de Benfry, que es el más conocido. Acá lo que hago es, me descargo en esta notebook, ¿sí? Para gente que no es especialista como ustedes, eh, posteos de Maradona y de Messi, ¿sí? Y luego con pipeline de Transformers, ¿sí? Van a ver que, bueno, acá uso Lang Detect de Google para quedarme solo con los posteos en español. Y luego acá lo que hago, bueno, recupero los Reddits, los estructuro y por acá me traigo los de Messi y los de Maradona, porque queríamos ver si la gente hablaba mejor de Messi o de Maradona, y hacer una visualización con eso. Y acá, fíjense, para chicos que no saben lo que es el análisis de sentimiento, ustedes lo conocen. Utilizo con Transformers un modelo BERT base multilingüe de Google, ¿sí? Para análisis de sentimiento, que lo que hace es yo le paso el texto y me devuelve si el texto tiene un tono negativo, un tono positivo o un tono neutral, y eso lo hago con Pipeline, ¿sí? Es decir, para casos de uso así sencillos, bueno, después sigue todo y acá tenemos la visualización final, ¿sí? En la que comparamos Messi y Maradona, bla, bla, bla. Pero te quiero decir, en caso de uso sencillo, en donde no está centrado en la problemática del modelo de lenguaje, Pipeline funciona perfecto, ¿eh? Puedo interactuar con un modelo de lenguaje y lo tengo hosteado en mi máquina a partir de primitivas de muy alto nivel. Que le digo, bueno, toma esto y dame el sentimiento. Obviamente la desventaja, lo estoy sirviendo en mi máquina, requiere hardware, ¿sí? Tiene menos control que el acceso de bajo nivel, ¿sí? Y obviamente no esperemos grandes parametrizaciones, ¿sí? Simplemente determino la tarea, alguna parametrización más y funciona. ¿M? Pero para cosas así, funciona bien. Esto ya lo mostré. O tenemos la ejecución local de más bajo nivel, ¿sí? Acá les muestro, por ejemplo, Llama CPP. Esto me costó cuando lo hice un montón, porque tuve que prácticamente deconstruir Llama CPP, compilarlo en Colab para correrlo acá. Pero bueno, uno puede servir un modelo de lenguaje, ¿sí? De manera local. Acá está de manera local en Colab, digamos, en la compu que me asignó Google durante un tiempo. Pero fíjense, yo acá de luego le puedo definir todos los parámetros que quiero. Me permite ver capa a capa del modelo de lenguaje. Fíjense el nivel de compresión, ¿sí? El versión el versión la versión, perdón, de la cuantización, el tamaño de los embedding, todo puedo ver. Es decir, tengo el modelo crudo ahí vivo arriba de la mesa
y después le puedo ir pegando, ¿sí? De la manera que hacíamos antes, pero con un nivel de configuración mucho mayor. ¿Mm? Es decir, son todas alternativas que vamos a ir probando durante el curso para interactuar con modelo de lenguaje y servirlo de acuerdo a si estamos dispuestos a pagar o tenemos buen hardware de manera remota, vía API o de manera local. ¿Mm? Obviamente, esta requiere las mismas bondades en términos de infraestructura de cómputo, pero tenemos máxima parametrización. De hecho, yo este modelo de lenguaje que me traigo acá, luego lo puedo fine-tunear. En dos clases vamos a ver que le puedo cambiar los vectores de peso y otro, y me guardo el modelo de lenguaje y tengo un modelo un lenguaje guardado en mi compu. Me bajo el AMA 3.1, le cambio los pesos, me lo guardo en mi compu y ya tengo un modelo de lenguaje que es mío, ¿sí? Con mis parametrizaciones. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende más o menos? Vamos bien, vamos bien. Bien. ¿Cambiar los pesos implica reentrenar algo Sí, para cambiar los pesos necesitamos reentrenar. O sea, reentrenar es cambiar los vectores de peso. y eso Lo requiere mucho puedo. hardware? ¿Cómo? Sí, Eso claro. requiere mucho. Sí. Sí, sí. De hecho, el paper que les comenté, creo que lo tengo por acá. Ese lo corrimos en Clementina. Uy, anda. Sí, sí, estamos hablando de. Esperen que lo busco. Entiendo que si usamos algún servicio externo tenemos que tener cuidado con cambiar los pesos, ¿no? Como que no lo podemos hacer muy... El tema es que si, ahí. Tiago, si trabajás con el modelo de lenguaje vía servicio externo, no tenés acceso a los pesos. Ah, directamente no tenés que dar, sí, tenés, es verdad. Tienes ¿Me razón. entendés? Es una API a la cual vos le estás pegando. Imagínate algo, no está hosteado en FastAPI, son, eh, digamos, infraestructuras distintas, pero es algo que te comunicas vía API. Claro. Quería buscarlo de la memoria que por acá lo medimos. Mirá, ahí está. Para el full fine tuning de un modelo, el más chico del AMA, el más chico del AMA, que es el 3.1 de 8 billones, 60 millones, 60 gigas de RAM en el momento, 8.000 millones de parámetros. Bueno, ¿por qué? Por esos 8 billones, porque actualiza todos. Y con esto estamos hablando de 21 gigas de GPU en ese momento. Eh, en esto entró de casualidad en una GPU de Clementina, porque cada GPU tiene es de 60. Cada nodo tiene 4 GPU de 64 GB. Es más, este se nos cayó un par de veces por el problema de memoria. Y cuando hablamos de adaptación eficiente, estamos hablando de otro, ¿sí? Estamos hablando, fíjense, el no es el 3% ni el 33%, el 0.3% de parámetros. Es decir, acá entrenamos el full fine tuning, entrenamos todos los parámetros del modelo, que son 8.000 millones, y acá entrenamos 27 millones. Bueno, esto después les voy a mostrar cómo es, que es O sea, una... la optimización es reducir la cantidad de parámetros. que- ¿Cómo? la optimización es reducir la cantidad de parámetros que entrenás. Exacta, la optimización o lo que hoy se llama adaptación eficiente, significa, hay diferentes, porque uno a veces sobre, trabaja sobre la función de costo, eh, y muchas veces trabaja sobre la cantidad de parámetros. Que acá lo que hacen, estos sí están preparados para entenderlo, lo que hace LoRa, recuerdan que teníamos, cuando hablamos de Transformer, tenemos las matrices de proyección lineal, ¿se acuerdan? Q, K y W. Sí. Lo que hace LoRa, bueno,
dijimos que esto es parte del modelo, ¿sí? ¿Qué es un modelo qué es un modelo de lenguaje? Son los embeddings del primer paso, ¿sí? Los embeddings genéricos o esenciales del primer paso, los, las matrices de proyección lineal que están en el cálculo de atención y los pesos de la red neuronal feed forward que está hacia el final, ¿sí? Esto créanme que parece una red neuronal, que están hacia el final del transformer. ¿M? Lo más costoso en términos de memoria son las matrices de proyección lineal. ¿Qué es lo que se hace cuando hacemos adaptación eficiente? Creamos unas matrices más pequeñas, de bajo rango, por eso se llaman de bajo rango, y lo que hacemos es reentrenar estas. Es decir, a estas las dejamos fijas. Les pegamos una arriba y después con productos de matrices transformamos los datos o transformamos los pesos de esta matriz. Pero claro, las que entrenamos son estas que son mucho más chiquitas. Cuando hablamos de 32, hablamos de matrices 32 por 32, en el orden de 32 por 32. ¿M? Después lo vamos a ver con más nivel de detalle, pero lo que quería mostrar básicamente era la cantidad de memoria en GPU que necesitamos. Y si no, lo que se puede hacer, que nosotros no lo logramos y hasta donde sé, todavía no se hizo en Clementina, es hacer, nosotros logramos multi-GPU, pero no multinodo. ¿Eso por qué? Porque todo lo que tiene con GPU hoy tiene soporte en qué. ¿Qué tipo de GPU es la más conocida? ¿Qué marca de GPU es la más conocida? Nvidia. Nvidia, ¿sí? Fíjense, no es casual que Nvidia, si bien siempre fue una empresa súper potente, a partir de la irrupción de los modelos de lenguaje, de toda la burbuja de la IA, fue una de las empresas que más creció. Es decir, vemos al Ponja de Nvidia hasta en la sopa, siempre hablando y bueno. Clementina, por una cuestión de costo, lo cual puede interpretarse por parte de la comunidad como un error, algunos como algo positivo, compra Clementina una supercomputadora con GPU Intel, con la arquitectura Ponte Vecchio. Entonces, muchas de las librerías que usamos las tenemos que recompilar para utilizar en ese tipo de infraestructura. Es un quilombo, ahí hay un quilombo. O sea, tenemos poder de cómputo, pero las librerías no son compatibles con la infraestructura, entonces hay que elaborar un montón. Pero igualmente, ya te digo, de hecho, recuerdo que el año pasado con un compañero de ustedes trabajamos en un problema de entrenar un modelo de aprendizaje por refuerzo para enseñarle a jugar al ajedrez, que un problema está resuelto, pero que a los chicos les interesaba especialmente. Y en ese momento la gente de Clementina de soporte se puso a disposición nuestra para ver si podíamos lograr utilizar GPU multinodo, porque hasta ese momento por lo menos ellos no lo habían logrado en ese momento. Ahora en marzo que estuvimos trabajando en estos artículos, en este artículo, logramos hacer multi GPU, pero no multinodo. ¿M? Porque hay una cuestión de comunicación ahí con los puertos que hay que forzar, de verdad que es un quilombo. Yo de hecho no lo termino de entender muy bien, pero ahí está Malek, que es el tesita que está full con eso. Pero bueno, gajes del oficio. Ahora bien, cuando hablemos de ejecuciones locales, ¿sí? O vamos a trabajar con alguna librería que me permita hacer la gestión del modelo de lenguaje. Stable Diffusion es la librería por excelencia para la generación de imágenes y me permite hacer la gestión del modelo de lenguaje sin un gestor de modelo de lenguaje. Fíjense que acá hablamos de Xformer y Accelerate. Estas dos librerías también son de Hugging Face, eh, que me permiten trabajar con GPU. Si yo acá modifico el runtime, eh, pongo GPU y sale dando un GPU, bueno, y ya estaba seteado. ¿Sí? Hay librerías tipo Transformers o Stable Diffusion que no necesitan trabajar con un gestor de modelo de lenguaje, ¿sí? Simplemente tienen todas las primitivas vinculadas a la gestión de modelo de lenguaje internamente, o hay otras
librerías, por ejemplo, LangChain, Llama Index, en las cuales yo tengo que conectar el modelo de lenguaje con un grapper, con un gestor de modelo de lenguaje, y el gestor de modelo de lenguaje es el que se comunica con LangChain o con Llama Index. ¿Sí? Es bastante sencillo de utilizar, sobre todo Llama. Uno se descarga el Llama y luego hace un pull de un modelo de lenguaje, ping, te baja el modelo de lenguaje, es una locura. Y luego uno conecta, no sé si acá tengo o Llama CPP, CPP que es más potente todavía, y luego uno se conecta, creo que tengo por acá algún ejemplo, la clase que di hoy de cómo conectarlo. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Después, uno, una vez que tiene el gestor de modelo de lenguaje corriendo y se descargó el modelo de lenguaje, ¿sí? Tenés uno de los módulos de LangChain, que es Chat Olama, y ahí le decís, bueno, a Olama le decís, voy a trabajar con Lama 3, pero antes obviamente tenés que haber puleado, haberte traído el modelo de lenguaje. ¿M? Necesitas tener el modelo de lenguaje, el gestor corriente. No, acá no lo tengo, no sé por qué no pedí el código. Ah, pues lo muestro después. Bien. También vamos a trabajar con esto, ¿sí? Con modelos que vamos a servir a través de un gestor de modelo de lenguaje. David había estado trabajando, había encontrado uno que se llamaba sí, V de Virtual LLM, que supuestamente es o más potente. Yo siempre trabajé con esto y no tuve problema. Equipo que gana no se toca. O bien a partir de framework de desarrollo, es decir, que ahí genera una abstracción más. ¿Qué quiero decir? Acá tengo un LangChain que ya después lo vamos a ver en detalle. ¿Qué quiere decir una abstracción más? El modelo de lenguaje lo uso y lo sirvo como quiera, ¿sí? Es decir, vía API, vía modelo, vía local, lo que fuere. Y el modelo y el Grapper o el framework me trae primitivas para todo. Si trabajo con el modelo local, si lo trabajo con el modelo, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo LangChain y me permite, tiene un módulo para cargar desde de una gestión local. O en este caso, LangChain, que tengo primitivas para cargar el modelo a partir de una API. ¿Sí? Es decir, estos frameworks me permiten, ¿sí? Trabajar con toda la gama de disponibilización de modelo de lenguaje. ¿Mm? Eso está bueno. Lo que tiene de malo es que van cambiando mucho, de versión a versión, van cambiando mucho y por compatibilidad van cambiando también los mensajes. ¿Qué quiero decir? Si uno tiene instalada, puede ser una obviedad para el estudiante de quinto año, pero una librería en una versión, bueno, ese modelo no, esos mensajes no se deprecan, es decir, si mientras uno no actualice la librería no va a pasar nada. Ahora bien, en términos de, a mí que me pasa que voy saltando de proyecto a proyecto o voy enseñando esto en curso y prácticamente la diapo de hoy la tuve que reescribir. O sea, con respecto a la de LangChain del año pasado que di para ustedes, la tuve que prácticamente reescribir porque ahora se usa una abstracción que es LangGraph, en donde chain es cadena, es decir, uno genera una secuencia de pasos en el orquestador de la gente. Cuando habla de LangGraph, no arma pasos secuenciales, sino que le da otra autonomía a la gente y lo que tenés es un grafo. Entonces ahí como que la librería saltó a LangGraph, hay todo un quilombo. Pero bueno, estos frameworks de los cuales hablo ya nos traen funciones predefinidas para generación de chatbots, eh, orquestación de agentes, entendimiento de código, comunicación en lenguaje natural con bases de datos, nos permiten conectarnos con tools de Google, con tools de Postgres, tools de Grok, o sea, vas conectándote con un sinfín de, con un sinfín de librerías, ya sea a partir de tools
o de otra cosa que vamos a ver, de servidores MCP, de protocolo MCP, que básicamente es una abstracción que permite a un modelo de lenguaje conectar con una herramienta. Pero esperen que les quería mostrar la cantidad eh, de tools que existe para conectar, ¿sí? Es decir, AWS, Databricks, NVIDIA, Pinecone, DeepSeek. Y si uno va por proveedores, está por acá proveedores, más todavía es impresionante, ¿sí? O sea, te podés conectar hoy al modelo de lenguaje con un montón de herramientas. Y lo que proveen este tipo de framework es cierta estabilidad respecto a la estructuración de la respuesta al modelo de lenguaje, que ese es otro quilombo con el cual vamos a trabajar. Es decir, cuando uno incorpora un modelo de lenguaje en un script, en un programa, te puede pasar que el modelo de lenguaje no te responda en, no tiene una respuesta con la estructura que uno espera, y eso en un paradigma de programación convencional es un quilombo. Es decir, ¿cómo integrás un objeto que no sabe cuáles son las propiedades en un programa? No se puede. Bueno, estos frameworks proveen lo que son salidas estructuradas que de alguna manera gestionan la estructura de la respuesta del modelo de lenguaje. No obstante, las API, las principales API, primero la de OpenAI, hará 2 meses y ahora con el nuevo SDK de Gemini, era un mes y pico, apareció en las API lo que es la salida estructurada. También uno de manera más limitada, pero puede determinar salida estructurada. Entonces, los dos principales frameworks de desarrollo o de orquestación de agentes son LangChain y que hoy se llama LangGraph, la solución que más se usa, y LlamaIndex, que nace como un competidor de LangChain, pero luego encuentra, los menores se acomodan en el camino, y LlamaIndex encuentra su nicho en el desarrollo de sistemas RAG, ¿sí? Es decir, de sistemas de recuperación, ¿sí? De recuperación aumentada por generación, en donde a un modelo de lenguaje le paso fragmentos de documentos que no son de estado público, que son míos, y el modelo de lenguaje a partir de esa información genera una respuesta sobre un tema que no conocía, ¿sí? Eh, Esto es todo, ahí hay todo un área de desarrollo, todo un gap en sistemas organizacionales. Esto se va un poco la idea del chat digesto, ¿no? Es decir, un modelo de lenguaje que se comunica con tus documentos y te da una respuesta no en términos de un buscador de recuperación de information retrieval convencional, sino una respuesta en lenguaje natural. ¿Mm? Eso es un poco hacia donde está yendo la cosa. Bueno, acá algunos ejemplos de utilización del LangChain. Esto no importa, porque vamos a ver una clase entera de LangChain y una entera de LlamaIndex para hacer cosas bastante piolas. Entonces, como para cerrar el encuentro de hoy. Esquemas de acceso a, o de interacción con modelo de lenguaje. Interfaz web, ¿sí? Como les dije, mínimo control, acceso vía web, la que usa mi vieja, APIs, ¿sí? Lo que estuvimos viendo, costo por token, pero no necesito infraestructura tecnológica, ejecución local de alto nivel con pipeline de transformers, ¿sí? Ejecución local de bajo nivel, ¿sí? Con transformers o con un gestor de modelo de lenguaje como Llama o Llama CPP, o frameworks de orquestación de agentes o bien de sistemas RAG, como son, estoy quemado ya, em, LangChain o LlamaIndex, ¿sí? Cada uno obviamente tiene su ventaja, tiene su desventaja, vamos a ir trabajando todos, ¿sí? Lo que les propongo de acá al jueves, péguenle una mirada a las notebooks que fuimos pasando un poco rápido, como para entender ahí un poco la sintaxis de comunicación con modelo de lenguaje. Y el jueves hacemos una suerte de laboratorio y nos ponemos a trabajar. Yo tengo un par de consignas armadas sobre el sistema. La idea es que se junten y hagamos programación con modelo de lenguaje y resolvamos algunos de esos problemas ahí un poco jugando. Así empezamos a conocer cómo integrar modelo de lenguaje a través de la programación. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá?
¿Se entendió más o menos? ¿Fui muy rápido, muy lento? Sin duda voy a tener que ver la clase de vuelta un par de veces, pero está claro, me tengo que meter y Bien. No, experimentar un mientras no poquito. nos abandone, Eliana, este año no, ¿eh? No nos voy a abandonar, esta vez no. Bien. Bueno, el resto, ¿estamos? Todo perfecto. ¿Sí? Sí, sí, se fue entendiendo. Bueno, cualquier cosa me escriben. Yo subo la clase y la seguimos el jueves, que creo que nos toca presencial. Eh, el jueves es 23 y 7:30 presencial. ¿Mm? Nos vemos entonces el jueves en la UNLU con los que puedan. Creo que tenemos la suerte que la interacción con modelo de lenguaje fue virtual el año pasado, estoy casi seguro. Lo cual estaría bueno porque los que no pueden venir la tienen grabada. No la tengo la grabación, así que capaz no fue local. No fue en la 1 entonces. Bueno, nos vemos el jueves que viene, ¿sí? ¿Estamos? Hasta luego. Sí, gracias. Descansen. Dale, profe. Chao, Nos chao. vemos. Eso igual. Chau, Perfecto. chau.